Hola a todos, gracias por mirar esta charla. Mi nombre es Anders Dalskog, soy ingeniero criptográfico en Particia, me dedico a la criptografía y al desarrollo de software. Esta charla fue originalmente presentada en nuestro hackathon en diciembre o a finales de noviembre del año pasado, y esto es como una grabación de esta charla. El título de la charla se llama La cantidad adecuada de MPC y vamos a entrar directamente en qué significa eso y de qué voy a hablar realmente. Voy a hablar sobre ciertos aspectos del modelo de seguridad de MPC o computación ZK, principalmente privacidad e independencia de entrada. No quiero hablar sobre cómo se realizan estos aspectos en el software real que se ejecuta, sino más bien que son en un nivel más intuitivo. Y la razón por la que quiero hacer eso es que espero que entender estas dos propiedades te permita comprender qué puedes hacer con MPC de una manera que te permita usar la cantidad justa de MPC, porque MPC es una tecnología muy interesante, pero también muy costosa. Así que no querés usarla en exceso, querés usar la cantidad justa para lograr lo que deseas. Y creo que para hacer eso necesitas entender realmente qué propiedades particulares te proporciona MPC o el cálculo seguro en términos de seguridad. Para aprender sobre MPC puedes hacer lo que haces con muchas otras cosas que quieres aprender, que es ir a Wikipedia. Buscar ahí y luego intentar leer el artículo que alguien más escribió al respecto. Si haces esto para MPC, obtenés un artículo muy denso, es decir, hay mucho texto sobre MPC o computación segura multipartita o el cálculo preservador de la privacidad, como dice aquí. Podemos eliminar todas las partes no interesantes, al menos para entender qué es MPC, qué te proporciona, etc. Hay mucho ruido en este texto y al eliminar eso, terminamos con dos oraciones que he resaltado. La primera oración dice que MPC son métodos para que las partes calculen una función sobre sus entradas mientras mantienen esas entradas privadas. Y en segundo lugar, que MPC es una criptografía que permite a los participantes en este modelo, cuando calculan esta función, mantener sus entradas privadas entre sí, o que la criptografía proporciona privacidad, esencialmente. Resumiendo aquí, el MPC calcula alguna función sobre algunas entradas y estas entradas son privadas. Y en segundo lugar, el MPC no es realmente magia, es criptografía, pero para los fines de esta charla no quiero sumergirme en los detalles minuciosos como las matemáticas involucradas aquí o el software que se está ejecutando. Así que en realidad lo trataré como magia. Pero solo sepan que hay algo de criptografía, obviamente, no es solo una tarta en el cielo. MPC es realmente factible gracias a una criptografía muy sofisticada en la que las personas han pasado invirtiendo mucho tiempo. Para esta charla voy a usar esencialmente este modelo, que en un nivel alto es muy similar o es esencialmente lo que se ejecuta en la blockchain Particia. Aquí en la derecha tenemos una blockchain, que es una blockchain en el sentido usual de la palabra, lo que significa que todos pueden ver lo que sucede aquí. Todos pueden ver lo que está escrito aquí, todos pueden hablar con ella si quieren, pueden enviar mensajes a través de contratos inteligentes y todos los datos que están en la blockchain están totalmente ordenados. Digamos que esta transacción 0 aparece en la blockchain y luego más tarde la transacción 1. Nunca puede ser el caso que en algún momento parezca que la transacción 1 ocurrió antes que la transacción 0. Al lado de blockchain tenemos un clúster de MPC. Concretamente, esto es operado por 4 servidores que hablan entre sí de tal manera que si miras la comunicación entre ellos, servidores, si de alguna manera puedes interceptar los canales que tienen entre ellos, no puedes ver qué está pasando ahí. Eso significa que hay algún tipo de encriptación ocurriendo, hay alguna autenticación para que sepan que están hablando con los correctos para hacer el MPC, que es un protocolo interactivo. Están enviando algunos mensajes que utilizan mucha criptografía sofisticada, pero la parte clave aquí es que hay una blockchain donde todos pueden ver lo que está sucediendo y hay un clúster de MPC que puede hacer algo por nosotros. Pero tratar este clúster de MPC en este sentido muy concreto con 4 servidores que hablan entre sí, etcétera, de alguna manera me obliga a hablar también sobre cómo se comunican entre sí.
cuál es el protocolo, etcétera. Y eso no es lo que quiero hacer porque resta importancia a lo que te proporcionan, qué servicio te proporcionan, qué propiedades te proporcionan. Así que en esta charla voy a tratar este clúster de MPC simplemente como una caja negra. La llamo la caja MPC. La razón para hacerlo es que si reemplazamos esto ahora con esta caja negra mágica, que no es exactamente obvio por qué debería existir, pero supongamos que lo hace por un momento, entonces obviamente es muy privado. No hay nada que te permita ver qué está pasando dentro de esta caja negra, porque es negra y no puedes ver lo que está pasando dentro. Entonces, intuitivamente debe ser privado. Pero debo decir aquí que hay mucha criptografía en juego aquí, y de hecho esta criptografía nos permite de una manera muy formal tratar MPC, tratar a estos 4 servidores como una caja negra en la que no podemos mirar. Así que podemos probar matemáticamente que podemos tomar estos 4 servidores, reemplazarlos con la caja negra que tiene algunas propiedades muy interesantes, bueno, interesantes pero muy simples, a las que volveré en un momento. Pero la parte importante aquí es que esta abstracción de caja negra es mucho más simple porque no tenemos que hablar sobre qué está pasando realmente dentro, qué están haciendo estos 4 servidores o la cantidad de servidores que estemos utilizando. Esta caja negra, un poco más concretamente, calcula una función y la calcula sobre algunas entradas. Así que podemos imaginar que las personas pueden hablar con esta caja negra enviando algunas entradas privadas. A en este modelo, A ingresa un valor X, B ingresa un valor Y, C ingresa un valor Z. Los ingresan en esta caja que tiene alguna función codificada en ella. Tal vez esta función fue la entrada de alguna otra parte. Y luego la salida de esta caja, cuando ha recibido suficientes entradas o todas las entradas o lo que sea que la computación especifique que debe hacer, producirá una salida que es ejecutar esta función sobre las entradas. Y vale la pena mencionar, por supuesto, que esta función puede en principio hacer cualquier cosa. Hay muy pocas limitaciones en lo que realmente puedes hacer con MPC en términos de lo que puedes calcular. Eso no significa que debas poner cualquier cosa en esto, porque MPC es muy caro en términos de la computación que tenés que hacer para ejecutar un protocolo MPC que calcula alguna función. Entonces, si bien es posible, por ejemplo, codificar Doom en una computación MPC, probablemente no sea una buena idea porque va a ser increíblemente costoso y no es realmente obvio si eso es una buena idea, básicamente. Si tomamos esta analogía de la caja negra y miramos las garantías de privacidad que nos da, entonces es bastante obvio lo que proporciona. En particular, podemos ver que esta caja no revela nada excepto lo que podemos inferir de las entradas y salidas. Eso significa que si tomamos la vista de, digamos, A y B deciden coludirse, entonces comparten y B a A y dice, oh, ingresé este valor, o A va a B, dice, ingresé este valor, y lo hacen para intentar aprender qué ingresó C. Entonces todo lo que realmente podrán aprender ahora es lo que pueden calcular tomando sus propias entradas, tomando la salida y luego intentar ver qué pueden inferir de esto. Lo mismo se aplica por supuesto a C. Solo podrá aprender sobre las entradas de A y B o ambas cosas, lo que puede inferir tomando su propio valor, sabe qué función se calculó, saben que dio esta salida y luego intenta ver qué puede inferir de esto. Así que esta es una garantía de seguridad privada muy simple y tiene obviamente algunas restricciones obvias, a saber, ahora es más o menos completamente dependiente de la función que calcules. Por ejemplo, si calculamos la función de identidad, entonces no estamos aprendiendo nada. Esencialmente, si estamos calculando una suma, entonces podemos o no aprender algo dependiendo de cuántos términos tenga esta suma y se vuelve más y más complicado, por supuesto, con funciones más complicadas. Pero la parte importante aquí es que la privacidad en MPC es esencialmente esto. Nada se revela excepto lo que puedes aprender de las entradas y salidas. Bueno, eso se encarga de la primera propiedad de la que quiero hablar, así que veamos esta propiedad de independencia de entrada, que es la misma. Y para motivar esto, imaginemos que A en lugar de ingresar algún valor X
que eligió antes como este valor X, ahora tiene un botón especial donde está permitido decir que quiero introducir el mismo valor que esta otra persona. Así que en este ejemplo concreto dice, quiero introducir el mismo valor que la parte C. Es importante señalar aquí que al decir quiero introducir lo mismo que la parte C, no contiene información sobre lo que realmente introdujo la parte C, simplemente está diciendo que quiero hacer lo mismo que esta persona sin saber realmente qué es eso. Y esto es importante porque muestra que la independencia de la entrada no es lo mismo que la privacidad. Es una característica distintiva separada, por así decirlo, a menudo una propiedad que nos gustaría tener. O dicho de otra manera, podemos tener una computación MPC que sea perfectamente privada, pero que aún permita a las personas introducir lo mismo que otras partes. Así que ahora tenemos algo que es privado, pero no es independiente de la entrada. Hay muchas aplicaciones en las que se vuelve difícil ver por qué sería interesante de calcular con MPC. Un ejemplo obvio sería, por ejemplo, una subasta. Si una subasta segura, no puedes ver la oferta de nadie más cuando se te permite decir, oh, quiero hacer una oferta igual más uno que esta persona, o quiero hacer exactamente la misma oferta que esta otra persona. O en una votación, por ejemplo, decir, quiero votar igual que esta otra persona. Entonces, eso no parece muy útil. Así que la independencia de la entrada es definitivamente una característica que nos gustaría, pero es importante saber que es una característica independiente o una propiedad independiente de la privacidad. Así que el resto de la charla realmente quiero hablar sobre dos aplicaciones de ejemplo de MPC y elegí estas dos aplicaciones al azar y resulta que ilustran tanto la privacidad como la independencia de la entrada de una manera muy buena. La primera aplicación de la que quiero hablar o que quería ilustrar como ejemplo es el salario promedio y creo que todos pueden adivinar qué hace esta computación. Es una computación muy simple. Las personas introducen lo que ganan y la computación calcula un promedio. Hacemos esto dentro de MPC porque nadie quiere anunciar al mundo entero o al menos a los compañeros exactamente lo que ganan, pero aún así quieren tener una idea de lo que ganan las personas en esta empresa en promedio. Esto ilustra muy bien lo que es la privacidad, pero también puede usarse para ilustrar no exactamente trucos, pero lugares donde se pueden buscar optimizaciones y cómo buscar estas optimizaciones. En resumen, también ilustra cuál podría ser la cantidad correcta de MPC en esta computación en particular. El segundo ejemplo que quiero mencionar es evitar ser adelantado en la cola en swaps seguros. Es un swap en el sentido normal, es como un swap de Uniswap o algo así, donde puedo poner una orden diciendo que tengo tantos tokens y quiero intercambiarlos por tantos tokens y si es posible hacerlo, entonces se ejecuta este intercambio y pago los tokens específicos y recibo a cambio la otra cantidad de tokens. Los swaps en blockchains tienen este problema de que a menudo la gente intenta adelantarse. Posible adelantarse a ellos, así que hay una cierta cantidad de deslizamiento en el precio real y el precio que especificas en el swap, pues abusar de eso para ganar dinero sin arriesgar nada. Resulta que puedes usar MPC para solucionar este problema y la razón por la que puedes hacer eso es porque MPC es independiente de la entrada o supongo que si querés ser muy técnico al respecto, significa que si tenés una computación en MPC independiente de la entrada, entonces puedes usar esa computación para evitar permitir el adelanto en los swaps que colocas. Otro ejemplo de lo que ilustra este ejemplo es que MPC puede ser útil incluso para cálculos muy simples. Y por supuesto volveré a lo que este cálculo muy simple es. Entonces, tomemos primero el ejemplo del salario promedio. Como mencioné, la función es muy simple. Sumamos las entradas y dividimos por el número de entradas. En este ejemplo tenemos A, quien introduce un salario de 42, B introduce un salario de 21 y C introduce un salario de 33. La computación que hace esta caja de MPC es simplemente tomar la suma de las entradas, dividirla por 3 y luego devolverla. Entonces leerá estas entradas que provienen de las diferentes partes que por supuesto son privadas, así que las personas pueden ver que pusieron en cadena, simplemente no pueden ver qué es eso. Hace esta computación y produce 32, que estoy bastante seguro que es el promedio correcto aquí.
Y si miramos qué garantía de privacidad hay aquí, podemos ver que desde el punto de vista de la parte C, esta conmutación tiene sentido en el sentido de que C realmente no aprende nada sobre lo que A y B introdujeron aquí, ¿verdad? Pero lo que C puede hacer es que B, por supuesto, sabe su propio valor, sabe que tiene un salario de 33, sabe el resultado, el salario promedio, por así decirlo, es 32. Puede multiplicar el salario promedio para deshacer la división al final de la computación y luego puede restar su propio salario y lo que queda aquí es la suma de los salarios de las otras dos personas. Pero por supuesto, esto podría ser cualquier cosa, ¿verdad? No aprende exactamente cuál es el salario de B o cuál es el salario de A, y todo lo que sabe es que la suma de los dos salarios de estas dos personas debe ser este valor particular. Pero hay muchas formas de que se puede satisfacer esta suma y en particular eso significa que C en realidad no aprende nada sobre cuáles son los salarios reales de estas dos personas. Por otro lado, si tomamos este punto de vista y asumimos que A y B colaboran, entonces pueden compartir internamente entre ellos sus salarios. Entonces podemos hacer la misma computación. Pero en lugar de eso podemos eliminar todo excepto el salario de C y muestra en este caso particular, por ejemplo, MPC en realidad no protege el salario de C porque pues básicamente revertir toda la computación y lo que queda es esencialmente el resultado. Así que muestra que al menos para esta computación particular, el salario promedio de 3 personas que puede que no sea una aplicación interesante dependiendo de lo que quieras usar. Realmente tenés que considerar cuál es tu modelo de amenaza aquí. ¿Tiene sentido? ¿Es realista que la gente comparta su salario entre sí? Lo que significa, ¿estamos interesados en proteger esto aquí? ¿Hay alguna privacidad que se deba preservar de manera significativa? Hay otra cosa muy interesante que no tiene nada que ver con la privacidad, pero sí con la eficiencia, que ilustra este ejemplo. Así que notemos cómo en ambos casos, cuando miramos lo que C realmente puede aprender, el primer paso que hacemos es deshacer la adición. Todos saben que estamos dividiendo por 3 porque todos pueden ver que hay 3 personas que proporcionan entradas a esta computación. Entonces, tanto C cuando intente ver qué puede aprender sobre las entradas de A y B, como A y B cuando intentan ver qué pueden aprender sobre la entrada de C. Ambos lo primero que harán es deshacer esa adición. Pero esto nos dice que esta adición al menos no tiene ningún efecto sobre la privacidad. Es algo que todos pueden deshacer fácilmente, así que podría o no estar ahí. No nos proporciona nada. Entonces podemos ver esto afuera, lo que significa que lo que hace ahora la caja MPC no es realmente calcular un salario promedio, simplemente calcula una suma de salarios, supongo que podrías decir, por lo cual calcula la suma de los salarios de todos y luego los devuelve. Y ahora todos pueden dividir por el número de entradas para recibir su salario promedio. La razón por la que queremos hacer esto es eliminar la división fuera de la caja, y si alguna vez has intentado implementar un algoritmo de división en una máquina que no tiene división ya soportada, entonces sabes que es un algoritmo bastante complicado y no es súper fácil de implementar, y en particular es algo costoso, y si es costoso en hardware o en un ordenador normal, entonces garantizado que es costoso en MPC. Así que específicamente algo como las divisiones, si podemos evitarlas dentro de la computación de MPC, entonces evitémosla dentro de la computación de MPC. Es una optimización fácil en este caso. No todas las optimizaciones son fáciles, por supuesto, pero esta al menos muestra que puedes usar esta idea de privacidad o propiedad de privacidad aquí para inferir qué es lo que realmente se necesita y qué no se necesita. El segundo ejemplo que quería mencionar aquí, el último ejemplo, son estos swaps seguros para evitar ser adelantado en la cola. La función es increíblemente simple aquí, es simplemente la identidad. Así que la computación MPC recibirá una función con alguna entrada que recibirá una entrada única y luego devolverá esta cosa de nuevo. Así que para hacer un swap aquí, la forma en que lo haces es muy simple. Proporciona un swap como entrada a una computación de MPC, lo que significa que está cifrado de alguna manera aquí. La caja de MPC no hace ninguna computación y luego devuelve el swap. El resultado de la computación es el swap que A quería ejecutar aquí. Entonces, ¿por qué esto evita el adelanto de la cola? Consideremos qué sucede cuando esta otra parte B intenta adelantarse al swap proporcionado por A. Así que B, por supuesto, puede ver que A está proporcionando entradas. Así que tal como harías en un ataque normal de adelanto en la cola, ves que alguien está tratando de ejecutar un swap, intentarás que se ejecute tu propio swap antes de eso. Entonces eso es lo que hace B aquí.
por eso aparece en la blockchain antes, pero lo importante ahora, dado que tenemos independencia de entrada para ejecutar MPC, B no puede hacer que su swap dependa del de A. Así que sí, B puede hacer que su swap se ejecute antes que el de A, pero no tengo idea de qué hay realmente dentro del swap de A. Así que cuando la caja MPC ejecuta los swaps, si los swaps de B se ejecutarán antes, pero no puedo hacerlo de manera significativa dependiendo de lo que la transacción del swap A esté intentando ejecutar y por tanto en particular no puedo adelantarme a ella porque necesitas este swap que poníamos antes, tu objetivo, por así decirlo, para depender de la otra. Típicamente querés como sándwich, 2 swaps o algo alrededor de la persona o el swap que estás intentando atacar. Y esto no es posible aquí porque no sabes qué contiene el otro swap. Del mismo modo, si esperas hasta que la caja MPC realmente genere algo, entonces también estás sin opciones aquí porque sí, ahora podrías poner tu transacción después y realmente sabrías qué contiene esta transacción, pero no hay forma de que pongas la transacción antes de eso, de nuevo porque ahora hay computación ya está realizada. Recordad que las cosas que se escriben en la blockchain aquí están escritas en un orden total, así que el hecho de que el swap A esté aquí y el hecho de que la caja MPC ejecute ese primero significa que lo que sea que B diga aquí se va a ejecutar después, va a aparecer aquí después de este swap de A. Así que sí, tampoco puede hacer nada. La pregunta, por supuesto, es si realmente necesitamos MPC para hacer esto, porque la computación que estamos haciendo aquí argumentalmente no tiene sentido, no hay privacidad que preservar aquí. Incluso si imaginamos que hacemos múltiples swaps en una sola computación, podríamos, en lugar de recibir una, recibir 3, 4, 5, lo que sea, y luego estas se ejecutan en un grupo. Todavía no hay privacidad, ¿cierto? Porque la función sigue siendo solo la identidad. Así que lo que B aprendería es simplemente que A ingresó una cosa particular, así que aprende todo sobre la entrada de A. Pero todavía necesitamos MPC aquí, o al menos una tecnología que tenga las mismas propiedades. Entonces, ¿por qué no simplemente MPC? En particular porque A necesita poder decir que quiero hacer esto más tarde sin revelar realmente qué es eso. Porque al poner su entrada, al hacer su entrada, se compromete con el swap y, más importante en este caso, fija el orden en que se ejecutan estas transacciones sin revelar realmente qué hay dentro de ellas. Y este MPC con independencia de entrada te permite hacer esto. Una segunda propiedad que nos da es que nos permite que este compromiso con el orden sea como una acción atómica, esencialmente. Así que A dirá, quiero hacer el swap y luego no tiene que estar involucrado de nuevo porque ahora ejecutar el swap real depende de esta caja MPC, no de la parte A. Y esto es como un problema sutil donde podrías, por ejemplo, imaginar que usarías encriptación para esto, hashing o algo similar, que no involucraría una capa o una caja de MPC, donde simplemente podrías negarte a revelar más tarde tu swap. Así que puedes decir que quieres hacer este swap y luego nunca hacerlo en realidad. Y este tipo de ataque, por así decirlo, también te permite adelantarte, aunque en un sentido limitado. Ok, así que la conclusión es que realmente necesitamos MPC para este orden, algo que tenga las mismas propiedades que MPC. Y esta fue mi charla. Muchas gracias. Tenemos este sitio web para el blockchain Particia. Pueden visitarlo. Por supuesto, pueden hacer preguntas porque esto es una grabación, pero son libres de enviarme correos electrónicos o enviar correos electrónicos a alguien si quieren aprender más sobre el MPC o comunicarse con nosotros. Supongo que sí, así que gracias.